Jueves. Bueno, estamos en contacto con Javier Curcio, porque la discusión del presupuesto 2023 es amplia, hay de todo dentro de este presupuesto. No es una discusión fácil, obviamente, pero hay que pulir detalles, y uno de los grandes cuestionamientos que hay dentro del presupuesto 2023 es nuevamente un recorte en la educación. Bueno, Javier Curcio justamente es el coautor del informe del presupuesto 2023 de Argentinos por la Educación, así que te damos la bienvenida. Javier, ¿cómo te va? Santiago Parque y Marco Jaborqui te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buenos días, igualmente. Bueno, hay un nuevo recorte en educación dentro del presupuesto 2023, ¿esto es así? Sí, en el proyecto que originalmente envió el Ejecutivo al Congreso se preveía un recorte de 15,5% interanual Ujú. respecto del cierre esperado para este año, para el año que viene, y eso implicó, por un lado, una reacción de la Cámara de Diputados de incluir un artículo que pone una serie de reasignaciones pidiéndole al jefe de gabinete, o mejor dicho, el término es facultando al jefe de gabinete para incrementar una serie de programas, y eso recortaría ese 15 al 5%, pero no está claro que el jefe de gabinete vaya a hacer eso, y por lo tanto la preocupación es que si no se incrementan esos programas o no se modifican los financiamientos, etcétera, ese recorte quedaría efectivo y tendríamos una situación de mayor ajuste para un sector central y estratégico como el educativo, ¿cierto? No es la primera vez que hay un recorte dentro de un presupuesto. Ha habido complicaciones, por ejemplo, como en el 2020, que venía siendo hasta ahora el que mayor recorte había tenido dentro de este ministerio. Sí, claro, el año 2020 fue un año muy particular, obviamente por la pandemia. En el marco de la pandemia el sector educativo estuvo muy afectado, y eso hizo que en toda la serie que analizamos, que es de 10 años para atrás, ese sea el nivel más bajo. Si no se instrumentan estos cambios para el año próximo, ese pasaría a ser el segundo más bajo de toda la década, revirtiendo la recuperación de 2021-2022, que todavía lo deja por debajo de lo que sería el promedio histórico de todos los años anteriores, ¿no es cierto? Y ahí hay otra novedad, que es que en el Congreso, en el debate de la Cámara de Diputados, el diputado Yasky propuso, y la Cámara incorporó un artículo adicional que dispone que el piso de financiamiento no puede ser inferior a 1,33% del PIB en el sector educativo, y eso también, digamos, está muy por encima de cualquiera de estos números que estamos mencionando, y nada se indica respecto de cuál sería el financiamiento o de qué manera se reestructurarían otros gastos para lograr esta priorización. Mm. Y de nuevo, como la situación es de una escasez muy fuerte y sabemos las restricciones fiscales, ahí la preocupación tiene que ver con que esos artículos que podemos decir como aspiracionales, o donde el Congreso faculta al jefe de gabinete a incrementar partidas y consigue los financiamientos, no quedan debidamente asegurados con esta redacción, y por lo tanto, bueno, ahí la preocupación es que va a haber que monitorear durante el año que efectivamente esos recursos se incrementen. Claro, que incrementen. No es el único recorte que vemos dentro del presupuesto. O sea, como ministerio, el de educación no es el único que se verá afectado. Esto es así. Sí, bueno, hay lamentablemente es un presupuesto de un ajuste muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, En promedio el ajuste es de algo así como 7% interanual, sí. entre siempre de lo que se prevé para el año 2022. El Ministerio de Educación está entre los que más se ajustan y duplica ese ajuste del año, ese ajuste para el promedio de todas las jurisdicciones. Hay otras jurisdicciones que son afectadas. La única jurisdicción que tiene una previsión al alza es la del Ministerio del Interior, que tiene un monto muy pequeño, y que, bueno, habrá que explicar por qué logra esquivar, digamos, el ajuste, pero en todo caso es un presupuesto a la baja por justamente las restricciones que se
mencionan, ¿no? Ujú. Le recordamos a todo aquel que esté escuchando, obviamente, la radio en este momento. Estamos charlando con Javier Curcio, él es coautor del informe de presupuesto 2023, Argentinos por la Educación. Obviamente, dentro del presupuesto 2023 hay un recorte a la educación, eso es lo que estamos charlando en este momento en el aire. ¿De qué partida de dinero estamos hablando cuando hablamos de presupuesto hacia la educación? ¿De cuántos pesos, de cuántos millones de pesos, imagino, estamos Sí, hablando? bueno, cuando miramos en el agregado, digamos, es 1,3 billones para toda la jurisdicción en el año próximo. Y el cierre esperado para este año es de 880.000 millones. Ahora, cuando uno le aplica la inflación a esos 1,3 billones, ese incremento nominal pasa a ser un ajuste que, digamos, en términos comparativos, ese 1,3 billones termina representando 770.000 millones del año anterior, digamos, si les restáramos el impacto Claro. de los fuertes incrementos de los precios, y eso es lo que constituye esa caída. Ese es el nivel que a precios constantes, así es como lo llamamos, en la evaluación real, se sitúa como el segundo más bajo de toda la década si no se ocurren estos casos. Javier, buen día. Siempre se habla de que tanto la educación como deporte son de dos áreas muy fuertes e importantes para el desarrollo de la sociedad, sobre todo con los chicos, pero evidentemente la educación no está pasando su mejor momento, no es de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué crees que siempre los recortes vienen por parte de la educación y generalmente en deportes no hay tanto apoyo como que se debería? Por un lado, yo creo que hay que mencionar que cuando uno mira la educación en su conjunto, tiene que mirar lo que es el aporte del gobierno nacional más lo que implementa cada provincia. Mirar la película completa es mirar los 25 presupuestos, el nacional y los 24 provinciales, ¿no? Las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso nos daría un panorama mayor del ajuste en general. Lamentablemente, como los salarios inciden mucho en ese presupuesto y estamos en un proceso también de retracción del salario real, uno no tiene los datos de los presupuestos provinciales, pero seguramente el mapa general es un mapa a la baja. Entonces ahí hay un peso muy fuerte en términos de que cuando si ajustamos salarios, se ajusta el sistema educativo. Y después las otras partidas, las partidas que tienen que ver con infraestructura, con cuestiones vinculadas a la construcción de jardines, becas y demás, son las líneas que el presupuesto tiene más flexibilidad, y todo lo que es flexible lamentablemente es plausible de ser ajustado cuando el ajuste es tan fuerte, y en consecuencia lamentablemente es difícil conseguir los consensos para poder blindar o proteger esas partidas de lo que son los ajustes más generales. De alguna manera uno puede decir que en este contexto el gobierno está ajustando todo lo que puede ajustar, y estas son partidas ajustables y terminan sufriendo, digamos, estos esquemas. El problema más grave, además, es que, como vimos, en este caso el ajuste termina siendo más fuerte. Entonces ahí la preocupación es que ni siquiera logramos mantener el ajuste en el estándar promedio del achicamiento del Estado, sino que se profundiza en el caso de educación en este caso. Claro, estoy viendo dentro de los programas del Ministerio, información y evaluación de la calidad educativa tiene un recorte del 50,4%. Sí, ese es un caso de los más graves. Creo que es el programa que mayor ajuste prevé, el 50% interanual, y ese es el programa por el cual se financian las clases Aprender y otras iniciativas que hacen la medición de la calidad y la definición de estadísticas, que son centrales para garantizar un buen diagnóstico y instrumentar mejoras para poder revertir el deterioro de la calidad, los problemas de rendimiento, las grandes dificultades que tiene el sistema educativo y el rol coordinador que tiene el gobierno nacional en el marco del Consejo Federal de Educación, etcétera. No está claro, intentamos consultar por qué se disponía esa caída y no está claro, probablemente tenga que ver con algún operativo que se podrá reducir o alguna cosa que estarán planificando que no está anunciada y que de alguna manera va a haber que también monitorear
en el caso de la implementación. Todos estos ejercicios son ejercicios que buscan analizar una situación potencial de lo que va a pasar. Entonces, bueno, luego hay que ir monitoreando a lo largo del año qué es lo que, cómo se va implementando, y bueno, y en todo caso aquí se alerta preventivamente, Claro. y luego habrá que ir acompañando esos procesos. Sí, es llamativo y no es llamativo en cuanto a este recorte, que estamos hablando del 50,4% en cuanto a información y evaluación de la calidad educativa. Las pruebas a aprender estuvieron en la mira durante un tiempo, porque no se realizaron, un año, no hubo evaluación, después las otras daban déficit en matemática y en literatura grandes y muy complicados en cuanto a la educación a nivel país. Y por ahora imagino que no habrá equiparado la media, de la media hacia arriba en cuanto a evaluaciones a nuestros estudiantes. Sí, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, las pruebas a aprender sufrieron todos los vaivenes que Sí. sufrieron las actividades en relación con la pandemia. Parte de lo que mencionás tiene que ver con que, así como como a todo el sistema educativo le costó volver en la recuperación de la pandemia, digamos, también las pruebas a aprender tuvieron dificultades al respecto. Este año se implementaron bien. De hecho, hace un par de semanas hubo un operativo generalizado, digamos, de toma de las pruebas, y está funcionando. Por eso también la preocupación es que se pueda sostener esto hacia adelante, y como bien decís, cuando hacemos cualquier comparación internacional y también en el análisis de la evolución, lamentablemente el sistema educativo no repunta, tiene malos desempeños en relación con otros países, con los países vecinos, y hay una situación de deterioro de la calidad educativa que es muy difícil, y que obviamente el presupuesto es insuficiente para poder revertir esa situación, pero por lo menos es una condición necesaria para que esas políticas se puedan implementar, ¿no sé? Sí, lamentablemente vemos todos los años una facultad como la UBA deteriorarse y deteriorarse, profesionales, por así hablando mal y pronto, de puta madre, se reciben todos los días, todos los años en la Universidad de Buenos Aires, pero así la vemos también descender en cuanto a calidad educativa y dentro de los rankings mundiales y demás, en cuanto a facultades modelo en el mundo. Sí, hay, digamos, buenos desempeños en instituciones aisladas. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso que mencionás de la universidad, que sigue manteniéndose en una puntuación muy importante en los rankings internacionales, hay, digamos, creación de nuevas instituciones. También tenemos en el plano de la educación básica, educación media, y experiencias que son exitosas en términos de funciones sociales que desarrolla la educación, de algunos grupos de estudio que son digamos, destacables, etcétera, pero el problema es que en el panorama general hay un deterioro, y ese deterioro es el que hay que revertir, y la escuela debería tener, y todo el sistema educativo debería tener un rol igualador que perdió en una fuerza importante, y en ese sentido es importante, no, más allá de lo presupuestario, insisto, enfocar y revisar las políticas de manera tal de poder ir avanzando en esa función y generando cumplimiento de objetivos que hasta este momento, digamos, no están siendo logrados en la dinámica presente. No solamente por cuestiones que hacen el sistema educativo, es una combinación, obviamente, de la situación en la que viven los chicos, las posibilidades de desarrollo, etcétera, pero obviamente ahí el sistema educativo tiene un rol muy fuerte. Sí, hay de todo, porque las situaciones en las cuales viven muchas personas, muchas veces se ve apoyado por una beca, también hay recortes en las becas, no pueden asistir hacia las escuelas, después de ahí a las universidades ni hablemos, o a una carrera terciaria o lo que sea, y se vuelve muy complicado. Javier, le agradecemos el haber charlado un rato con nosotros aquí al aire de Ahora Cero Radio, y obviamente estaremos al habla en algún momento a futuro para saber cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias y buenos días. Igualmente para usted. Hasta la próxima. Javier Curcio, coautor del informe del presupuesto 2023 de Argentinos por la Educación, charlando sobre el presupuesto 2023 y algunos recortes llamativos. Igualmente hay que ver, obviamente, cómo evoluciona todo esto el año que viene por un presupuesto que es bastante deficitario en cuanto a la educación de nuestro